Mateo capítulo 7, verso 16 al 20, dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jesús: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, nuevamente dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. Yo quiero hablarle bajo este tema: por sus frutos los conoceréis. Algo tan importante a lo que Jesús se refirió hablando de los frutos fue que sus discípulos, su pueblo, sería reconocido por los frutos que da. Aunque vivimos en un tiempo donde los frutos, hermanos, han pasado a una importancia inferior, no significa de que no sigan siendo importantes los frutos. Los frutos siguen siendo las cualidades, las características importantes siempre para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Los frutos sigue siendo, como digo yo, la tabla de medir que el Señor tiene para pesar la vida espiritual de nosotros. Son los frutos por los cuales se mide. Yo sé que en tiempos que vivimos ahora, la forma de medir los hombres de Dios quizás sean otras. La forma de medir quizá es cuanto más lenguas hable, más ungido es el hombre que está frente a nosotros. Cuanto más el hombre grite, cuanto más el hombre se sacuda, cuanto más el hombre corra, más ungido es. Para nosotros, muchas veces esa es la tabla con la que medimos el nivel espiritual de un hombre y de una mujer. Pero cuando yo voy al contexto bíblico, me doy cuenta que la tabla de cómo Jesús, de cómo Dios mide el nivel espiritual de alguien es por medio de los frutos. Por medio de los frutos. Y aunque la Biblia habla acerca de un listado de todos esos frutos, donde aparecen los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, no voy a entrar en ese detalle. Quiero dejar claro esto, que cuando hablamos de frutos, hablamos de actitudes. Que cuando hablamos de frutos, hablamos, hermanos, de conducta en el creyente. No cuando está en el altar, no cuando está frente a una cámara, no cuando está, hermanos, en el templo, sino en su vida diaria, en su, valga la redundancia, en su diario vivir, en sus actitudes, en sus acciones, mayormente cuando está bajo presión, mayormente cuando está en medio de la prueba. ¿Cuál es la actitud suya y cuál es la actitud mía cuando estamos en medio de un proceso difícil? Realmente es ahí donde se pesa, realmente ahí donde se prueba, hermano, porque es ahí donde se saca de nosotros el verdadero creyente, el verdadero cristiano, y eso se manifiesta a través de nuestro fruto. Algo que quiero dejar bien claro es lo que Jesús, a través de Juan, en el capítulo 15, verso 16, deja más y más contundente respecto a los frutos. Dice: no me escogieron ustedes a mí, San Juan 15, 16, sino que yo los escogí a ustedes y los he comisionado para que vayan y den fruto que perdure. Oiga esto: así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Es decir, el Señor nos alcanzó por su gracia, su amor y misericordia para que llevemos frutos. No se trata de cuándo tú encontraste al Señor, porque hay gente que malinterpreta esto o mal aplica eso a su vida. Dice: yo encontré al Señor en tal tiempo, en tal fecha. No fuiste tú que lo encontraste, el Señor te encontró a ti, porque el Señor no era que estaba perdido, nosotros estábamos perdidos y Él nos encontró. En otras palabras, Él nos eligió a nosotros, pero nos eligió con el propósito que lleváramos fruto. Y repito, los frutos, hermanos, no tienen que ver con muchas veces lo que uno ocupa para poder medir la espiritualidad de la gente. No, los frutos es aquello que está en el interior,
la paciencia, el amor. Hermano, los frutos es aquello, la templanza, aquello que solamente sale a relucir cuanto más se necesita. Pero la gente ha comenzado o ha basado la forma de medir la vida espiritual, y repito esto, ha basado o ha tomado la tabla de medir la vida espiritual de un hombre y de una mujer por cuantas lenguas hable, por cuanto salte, corre, brinque, grite. Y la gente piensa, ese hombre está lleno del Espíritu Santo. Y el problema es que vemos que cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, ese tipo de gente explosiva es la que menos resiste a la prueba. Es la que menos resiste a la tentación. Es la que más fácilmente el enemigo gana ventaja sobre él, porque no son los dones, no son, hermanos, las manifestaciones estas de las que estoy mencionando, las que miden el nivel espiritual de un hombre y de una mujer. No, Jesús dijo, los frutos, por sus frutos los conoceréis. Y es que, hermano, teológicamente es imposible, en el sentido espiritual, teológicamente es imposible que el árbol malo dé buenos frutos y viceversa, que el árbol bueno dé malos frutos. Eso es prácticamente imposible. No funciona de esa manera. Si usted, hermano, es una persona que nació de nuevo, que le sirve al Señor y que está, hermano, entregado su corazón y el Señor habita dentro de usted a través de su Espíritu Santo, usted es una persona que va a dar buenos frutos. No puede dar malos frutos. Pero el gran problema aquí es que hablar bonito, mucha gente habla bonito, pero a la hora de dar fruto, ahí es donde está el problema. Tú no puedes pesar, hermano, la vida espiritual de alguien por una apariencia. Por una apariencia que cuando esa persona, el mayor problema es que quizá cuando esa persona comienza a hablar, cuando esa persona tiene ciertas actitudes que contradicen lo que quiere aparentar. Por eso el tema es, por su fruto los conoceréis. No es por los dones, no es por las lenguas, no es por la explosividad, no es por eso que se conoce el hombre y la mujer de Dios. Y sabe qué importante es mencionar esto, porque quizás hayan hombres y mujeres de Dios que han estado, hermano, en algún momento se han sentido como menospreciados, se han sentido mal, porque, hermano, ellos piensan o sienten que no tienen el Espíritu de Dios porque no tienen esa explosividad. Déjame decirte que si tú eres un cristiano que ha dado fruto y sigue dando fruto y se mantiene firme, unos van, otros vienen y tú estás allá al pie. Unos se van, otros llegan, pero tú estás allá al pie como una columna. Tú estás dando mejores frutos que los más explosivos que han pasado por ahí donde tú estás. Porque es por sus frutos que se conoce el creyente. No voy a basarme en el listado de frutos que yo sé que usted conoce muy bien, pero sí voy a basarme en importancia y más que todo, hermanos, en todo esto, la importancia de los frutos. Mire, ¿por qué son tan importantes los frutos? Porque, número uno, porque las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Las lenguas el enemigo las puede falsificar. Cualquier manifestación el enemigo la puede falsificar. Sanidades, hermano, el enemigo hace sanidades a través de un poder, hermano, limitado, pero que no podemos dejar de desconocer que está ahí. Pero él opera milagros y opera eso, hace sanidades y la gente dice, ay, me sanó, recibí el milagro. Bueno, hay gente que incluso dice que hay personas que trabajan en la brujería, es la misma brujería. Pero hay gente que dice, no, eso lo hace con magia blanca, dice. El Señor reprenda al diablo, magia blanca, magia negra, el color que sea. Eso es del enemigo. Y lo que estoy diciendo es que este tipo de manifestaciones, lengua, salto, brinco, y eso, todo eso lo puede falsificar el enemigo. Y déjeme decirle, lo falsifica bien. De tal forma, hermano, que hasta nosotros mismos somos engañados fácilmente. Pero los frutos del Espíritu, eso no los puede falsificar Satanás. Eso no los puede falsificar. Por eso la importancia de los frutos. Número uno, porque las apariencias engañan. Número dos, para manifestar lo que hay dentro de nosotros.
Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay dentro de nosotros cuando tú estás bajo prueba, cuando tú estás bajo presión, cuando a ti te hacen algo que a ti no te gusta, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu accionar? Porque si tan lleno tú estás del Espíritu Santo, tu actitud debe ser una actitud, hermano, pasiva. Tu actitud debe ser una actitud no explosiva, no prepotente, no pagando ni devolviendo mal por mal, sino al contrario, pagando bien a quien mal hace, bendiciendo a los que nos maldicen. Eso dice la Biblia. Número 3, estoy hablando de la importancia de los frutos. Número 3, alimentar la fe de otro. Alimentar la fe de otro. Y para mencionar esos frutos así rapidito, para no dejar de mencionárselo, pues la Biblia dice en Gálatas 5:22 que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Pudiéramos hacer, hermanos, una enseñanza de solamente este verso, ¿verdad? Porque los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Y son tan importantes, primero, porque las apariencias engañan. Segundo, para manifestar lo que hay dentro de nosotros. Y tercero, para alimentar la fe de otros. ¿Cuáles son las condiciones para dar fruto? Número 1, la primera condición para dar o llevar fruto es tener contacto con el agua de vida. La Biblia dice en el Salmo 1, verso 3, dice de que el creyente, el Hijo de Dios, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Oiga esto. Las condiciones para llevar fruto, número 1 es tener contacto con el agua de vida. Así como el árbol necesita agua para, hermanos, llenar todos sus nutrientes y llevar el fruto, y que sea un fruto saludable, que sea un fruto, hermano, idóneo, perfecto. De la misma manera el creyente necesita estar cerca, tener el contacto con el agua de vida. Por eso el Salmo 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. La segunda condición para llevar fruto es tener receptividad espiritual. Es decir, tener un corazón dócil a la presencia, hermanos, a la palabra de Dios. Eso dice Mateo 13:23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, da fruto. Oiga esto, da fruto y produce a 100, a 70, a 30 por uno. Eso se llama receptibilidad espiritual, es decir, que sea buen receptor de la palabra. Porque la palabra, hermano, tiene poder y autoridad. La palabra es como martillo que quebranta la piedra. La palabra, hermanos, es la lámpara del creyente. La palabra es el alimento espiritual. Pero esa palabra solamente es efectiva cuando tú abres tu corazón y la atesoras en él. Y ahí es donde funciona, ahí es donde se activa. Ahí es donde se manifiesta en nosotros todo, hermano, el propósito de Dios en nuestra vida. Pero mientras tú no recibes la palabra, cuanto más rechaces la palabra, menos frutos va a producir en nuestra vida. Condiciones para llevar fruto. Número 1, contacto con el agua de vida. Número 2, receptividad espiritual. Número 3, muerte a la vieja vida. Dice San Juan 12:34, de cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. Oiga esto, lleva fruto. Lleva fruto. Para que usted pueda dar fruto, tiene que morir al viejo hombre.
Tiene que haber una muerte de la naturaleza humana para poder, hermanos, tener una nueva vida en Cristo Jesús. Estoy predicándole bajo el tema: por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Porque estamos viviendo tiempo, y cuando digo frutos, sí estoy hablando de lo que Gálatas dice, 5:22, que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Esa es la tabla con la cual mide el nivel de vida espiritual de los creyentes nuestro Dios. El problema es que el hombre mide la vida espiritual y el nivel espiritual de la gente con una tabla diferente, porque nosotros hemos sobrepuesto los dones por encima de los frutos. Y no es por los dones, es por los frutos que lo vamos a conocer. Condiciones para llevar frutos. Primero dije, contacto con el agua de vida. Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Número 2, que tenga receptividad espiritual, es decir, que reciba la palabra, que la atesore en su corazón. Porque la palabra es como una espada de 2 filos y penetra. Pero mientras usted no sea buen receptor de la palabra, mientras usted no abra su corazón y la reciba, la palabra no puede actuar en nosotros y producir fruto. Tercero, muerte a la vieja vida. Por eso dice Juan 12:34, de cierto te digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. Se trata de morir al viejo hombre, de, hermanos, nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Debemos de estar conscientes también que en este proceso, para dar fruto, hay de tiempo en tiempo cuando el Señor viene y poda también nuestra vida. Los que, hermanos, crecieron en el campo saben lo que significa podar. Pero podar, hermanos, significa quitarle a la planta, hermanos, partes innecesarias que en lugar de hacerle bien están haciendo mal. Y el Señor llega el momento cuando viene con la palabra, con la tijera, y comienza a podar nuestra vida. Y esa poda yo sé que duele. Esa poda yo sé que es ese tipo de sentimiento cuando a veces nosotros creemos que estamos solos, que no tenemos a nadie, pero realmente lo que ha pasado es que la poda de Dios llegó y comienza a pulir, hermanos, en nosotros ciertas cosas para que llevemos más fruto. Los que han trabajado en el campo saben que cuando usted poda una planta, cuando usted poda un árbol, le da nueva vida, lo rejuvenece. Y de eso se trata precisamente. Por eso dice San Juan 15:2. San Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor en algún momento nos va a podar. El Señor en algún momento nos va a limpiar para que llevemos más fruto. Porque hay ramas innecesarias, hay partes innecesarias que lo único que están haciendo es consumir nuestras energías. Pero el Señor quiere que aprovechemos aún más esa fuente de vida eterna para que llevemos fruto. Pero para ello el Señor necesita podar, quitar lo que no esté bien. Y Dios es el que tiene el control, hermano. Y no debemos de sentirnos temor, porque eso no es para matarnos. Eso no es para matarnos. Le voy a contar esta experiencia así rápido. Cuando una finca de café, la persona que trabaja en ella quiere que esta finca tenga una nueva producción, unos nuevos aires. Ya la finca es demasiado vieja, ya dio demasiadas cosechas y necesita renovar esa finca. No necesita botar todos los árboles y plantar de nuevo, no. Lo que hace es que le pasa una poda, y de acuerdo a como él, hermanos, espere o quiera hacer el grado de profundidad de esa poda, así lo va a hacer. Es decir, el primer año después de la poda va a ser un año difícil, pero después de 2, de 3 años, dependiendo cómo haya hecho la poda, pero después de 2 o 3 años, esa persona comenzará a sacar de esa finca mayores frutos y tendrá plantas renovadas.
¿Qué le quiero decir con esto? Que las condiciones para llevar fruto, llega un momento cuando viene la poda, cuando viene el proceso del Señor para que llevemos más fruto. Por eso dice San Juan 15:2 que todo pámpano que no lleva fruto el Señor lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, San Juan 15:2, lo limpiará para que lleve más fruto. Condiciones para llevar fruto. Número 1, contacto con el agua de vida. Número 2, receptividad espiritual. Número 3, muerte a la vieja vida. No podemos dar fruto mientras no muramos al viejo hombre. Número 4, la poda del Señor o el castigo, el proceso, como usted quiera llamarle. Número 5, permanecer en Cristo. Es sumamente importante permanecer en Cristo para poder dar fruto. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, dice. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Solo dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Hablamos del fruto espiritual. Hablamos de esas cualidades que dije hace un momento que el enemigo no puede falsificar. Los dones, las manifestaciones, esto y aquello, lo puede falsificar. Lo puede falsificar. El don, le voy a mencionar algunos casos, el don de palabra de ciencia. Satanás tiene espíritu de adivinación. ¿Verdad? Y hay gente que piensa, no, pero es que me dijo la verdad, me dijo lo correcto. No, hay espíritu de adivinación. Y yo le voy a decir algo en esta hora, quizá incluso dentro de las mismas iglesias hay espíritu de adivinación metido ahí, que nos confundimos, que son, hermanos, dones, que son, y nos perdemos a veces en lo que percibimos. ¿Sabe por qué? Porque vemos primero eso y no los frutos espirituales. Vemos primero eso y no los frutos, que el Señor dijo, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Necesitamos, mi hermano, volver a ese modelo bíblico de ver los hombres y mujeres de Dios. Porque es ahí donde está la clave para poder entender, hermano, el nivel de espiritualidad de cada hombre, de cada mujer. Fruto espiritual. La Biblia dice, el Salmo 22:14, que aún en su vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Estarán vigorosos y verdes. Esos frutos, hermanos, son los que a ti te han mantenido en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Son los frutos los que te garantizan que vendrán vientos y vendrán tempestades, pero tú estarás parado sobre la roca. Sobre la roca. ¿Cuántas decepciones nos hemos llevado con gente quienes nosotros teníamos en alta estima como tremendos hombres de Dios, porque veíamos esos frutos veíamos esos dones por encima de los frutos, pero después nos dimos cuenta que estábamos equivocados, porque vino la prueba, vino la tentación y se los arrastró, y hemos llegado a entender cuánta razón tenía Jesús cuando dijo, por su fruto los conoceréis. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que no dan fruto? ¿Qué va a pasar con aquellos que no quieren dar fruto? Mire, la Biblia dice que hay un juicio contra esa persona estéril que no quiere dar fruto. ¿Sabe qué dice Mateo 3:10? Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado, y echado al fuego. Oiga eso. Dijimos al principio, San Juan 15:16, que el Señor nos encontró y nos llamó, nos trajo para que lleváramos frutos. Ahora el problema es que si no damos fruto, hay un tiempo donde solo la perfecta y plena voluntad de Dios lo sabe, el tiempo que nos va a esperar, el tiempo que nos va a dar, esperando que demos frutos, pero el hacha está puesta a la raíz del árbol.
El hacha está al pie del árbol, y árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Qué tremendo. Qué tremendo. Imagínense no llevar fruto. Pero hay otra causa también que produce que no se lleve fruto. ¿Y sabe cuál es? La mundanalidad. Es decir, el pecado, el mundo. Dice la Biblia en el libro de Mateo 13:22 que él fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza abrigan la palabra y la hace infructuosa. Mateo 13:22. Mateo 13:22. Yo le estaba diciendo que cuando hablamos de receptibilidad espiritual es de atesorar la palabra, y eso nos lleva a fruto. Ahora, para que no haya fruto, obviamente sucede lo contrario, es decir, rechazamos la palabra, y a eso se refiere a lo que dice Mateo 13:22, que cuando esa palabra cae en espinas, equivale al hombre que la palabra le llega, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza abrigan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no funciona, no produce fruto a causa de la mundanalidad, a causa de las cosas terrenales de este mundo en las cuales muchas veces ponemos el corazón. Ahora, si el Señor nos llama para que llevemos fruto, imagínense la decepción que el Señor llevará si un día nos presentamos ante Él y no tenemos fruto. Si Él viene un día a buscar el fruto en nosotros y no encuentra fruto. Imagínense qué tremendo. Dice la Biblia, Lucas 13:6. Dijo también una parábola, porque esto habla respecto a la decepción del amo cuando viene a buscar fruto. Dijo Jesús: tenía un hombre una higuera plantada en mi viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. El Señor vendrá a buscar fruto en nosotros, hermano. El Señor vendrá a buscar fruto. No me hables de tus dones, y gloria a Dios por los dones que tú tienes. Gloria a Dios por todos los dones que tú tienes. Por, hermano, cómo Dios te usa. Gloria a Dios. Pero el Señor no va a venir a buscar eso. Él va a venir a buscar los frutos. Porque lo que te va a ayudar a ti y a mí a que demos la medida en la balanza del Señor son los frutos. Por eso el tema es: por sus frutos los conoceréis. ¿Y sabe dónde lleva también, por último, la esterilidad espiritual? En el rechazo final. Hebreos 6:8 dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hebreos 6:8. Hebreos 6:8. Cuando el Señor venga a buscar fruto y no encuentre, nosotros no le vamos a decir al Señor que no nos dio tiempo para que diéramos fruto. El Señor nos ha dado tiempo, nos sigue dando tiempo, nos sigue esperando para que llevemos fruto. Si nosotros no llevamos fruto, mire, la palabra de Dios precisamente es para eso, para que, hermano, llevemos fruto. Pero como nosotros oímos la palabra por un lado y la dejamos salir por otro, ¿qué fruto podemos llevar? ¿Qué fruto podemos llevar? Por eso yo siempre digo, por eso a la gente no le gustan los estudios bíblicos. Por eso a la gente lo que menos le gusta es estudiar la palabra de Dios. A la gente lo que le llama la atención es esa explosividad, y aquí y allá, eso es lo que a la gente le gusta, y eso es lo que la gente quiere. Pero cuando le hablan de fruto, que es lo que le va a ayudar a sostenerse, a permanecer firme, la gente poca importancia le da. Pero ese es el centro del creyente. Eso es lo que pesa en la vida del creyente. Muéstrame tus frutos. Pero más que a mí, muéstrale tus frutos al mundo, porque tu fruto alimentará multitudes. La gente dirá: yo quiero ser creyente como ella, yo quiero ser creyente como él. Pero ¿qué es lo que normalmente se escucha? Para ser como fulano, yo mejor no voy a la iglesia. Para ser como sutano, yo mejor me quedo donde estoy. ¿Y sabe de dónde viene ese vituperio para la iglesia del Señor, para el evangelio de Cristo? De las personas que no quieren dar fruto. Pero usted los ve que hablan en lengua, pues.
Usted los ve que son explosivos y uno dice, Dios mío, qué tremendo, qué fuego que hay allí. Pero su testimonio está por el suelo. Entonces ahí es donde volvemos al modelo bíblico que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Yo quiero motivarte en el nombre de Jesús en este día a que llevemos frutos para Dios, a que volvamos al Señor. Mire, conectémonos con esa fuente de vida, con la fuente de vida, de la que dice el Salmo 1:3, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso es el creyente, eso somos usted y yo, mi hermano, llamados a dar fruto, llamados a llevar y a dar fruto. Repito, gloria a Dios por tus dones, gloria a Dios por todo ese mover. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, yo creo en el mover del Espíritu Santo. Eso lo quiero dejar bien, pero bien claro. Yo creo en ese mover del Espíritu Santo. Yo soy pentecostal. Yo creo en ese mover del Espíritu Santo. Pero para pesar el nivel espiritual del creyente, yo no puedo tomar otra regla, otra tabla que no sea bíblica. La tabla bíblica que el Señor utilizó fue los frutos. Por su fruto los conoceréis. No estoy hablando de los dones, no estoy hablando de la manifestación. No estoy diciendo que eso sea malo. Lo malo es que el ser humano, nosotros, esa es la tabla que hemos utilizado por muchos años para medir la vida espiritual de la gente, los dones. Y cuanto más dones tenga, es más grande el siervo de Dios. Y se nos olvidan los frutos. Se nos olvidan los frutos. Se nos olvida que por encima de las lenguas está el amor. Se nos olvida que, como dice la palabra, lo dijo Pablo, que los dones iban a terminar todo, iban a cesar las lenguas. Y si yo hablase lenguas angelicales, si yo hablase lenguas humanas, si yo hablase todo y entendiera todos los misterios, pero no tengo amor, dijo Pablo, nada soy. ¿De qué estaba hablando Pablo? Estaba hablando de los frutos. Estaba hablando de los frutos. Yo quiero decirte, mi hermano, es necesario llevar frutos. Es necesario llevar frutos. Y los frutos, la manera donde tú los vas a dar o vas a manifestarlos, es con el compañero de trabajo. Es con la persona que te acompaña ahí en el transporte, en el metro, en el tren. La manera donde se van a ver esos frutos es con la gente que tú convives diariamente. Ellos van a ver esos frutos. Y cuanto más frutos vean en ti, más ellos van a alimentar su fe. Más ellos van a decir, Dios mío, realmente Dios tiene poder, ha cambiado, ha transformado a este hombre, a esta mujer. Porque de eso se trata los frutos. Por su fruto los conoceréis. Dios te bendiga, Dios te guarde.